talento artístico aragonés está de enhorabuena. De la mano de Aragón Radio y Caja Rural de Aragón se han convocado esta mañana los primeros premios de talento emergente Torre de Babel. Yo creo que nuestra obligación como medios de comunicación públicos es poner el foco y dar visibilidad a toda esa creatividad que existe en todo nuestro territorio, que es mucho. Una iniciativa como estos premios Torre de Babel, qué mejor que apoyarles y patrocinar estos premios para talento emergente, para la gente joven, que puedan tener esas iniciativas culturales en distintos aspectos de la cultura. La edad para participar está comprendida entre los 14 y los 35 años. Y los premios se clasifican en 5 categorías. Hay una categoría de música, otra categoría para literatura, tenemos una categoría, y esto es muy relevante, para empresas culturales emergentes, tenemos otra categoría dedicada a cómic, todo lo que son artes plásticas, y otra, que evidentemente siendo nosotros radio tenía que estar ahí, dedicada al audiovisual. La Biblioteca Municipal de Bujaraloz ha sido el lugar elegido para publicar la convocatoria. Nos sentimos muy agradecidos por parte de Caja Rural y de Aragón Radio de que esos premios se instale esta presentación aquí en Bujaraloz, en un territorio que tiene muchas ganas de salir adelante, de crear, de reconocer el talento, y bueno, es un pueblo más dentro de los muchísimos de Aragón que reconocen, que valoran y que trabajan la cultura. Todos aquellos que quieran apuntarse, ¿qué tienen que hacer? Pues eso ha sido muy importante para nosotros, que fuera muy fácil. Hay una página web que es latorrebabel.es, y si no, a través de la página web de Aragón Radio, de Aragón Cultura, pueden entrar directamente. Es un formulario que se rellena muy rápido y ya está. ¿En qué consiste el premio? Ah, eso es sorpresa. No, será una obra de arte porque estamos hablando de cultura, y por supuesto toda la proyección que pueda darle al ganador el hecho de que los premios los convoquemos nosotros, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.